Muy buenas, nos encontramos en la Biblioteca Municipal de Concepción, en particular en el archivo histórico de la biblioteca, para adentrarnos un poco mejor a la temática que estaremos desarrollando el día de hoy. Las últimas semanas el mundo ha escuchado de una nueva guerra. Entre Rusia y Ucrania se disputan territorios y han sido miles los muertos, los desplazados y las personas que están sufriendo a raíz de esta situación. Sin embargo, no queriendo bajarle el perfil a esta situación, existen muchísimos otros conflictos bélicos al día de hoy y en las últimas décadas, lo cual nos recuerda que los últimos años no han sido del todo pacíficos. Esta es una realidad que afecta directamente al arte. La música, la pintura, la literatura, etc. Las distintas manifestaciones artísticas no quedan ajenas a estos cruentos y terribles hechos. El día de hoy, en Acordes Literarios, estaremos desarrollando la temática literatura bélica. Acompáñenos a saber más de este tema. Una de las imágenes más crudas que nos deja el conflicto entre Rusia y Ucrania son las imágenes de muchos niños que se ven obligados a dejar sus lugares de esparcimiento, sus hogares, junto a sus familias. Niños llorando con sus juguetes en la mano, algunos bolsos y algunas cosas que salvar. La guerra los ataca a todos. No es una realidad solo de adultos, lamentablemente. Y aunque ya de su existencia es difícil, no debiese ser una historia trágica para los niños. Lamentablemente no es el caso de las personas de las cuales hablaremos hoy día. Es difícil tratar este tema sabiendo que estamos hablando no de novelas, no de libros inventados en la imaginación de algún autor, sino que son experiencias de vida, gente que sobrevivió a las atrocidades de la guerra. Desde los años 1939 a 1945, la humanidad fue testigo de uno de los momentos más terribles de nuestra historia. Estalló la Segunda Guerra Mundial. Por medio de los registros fotográficos, logramos conocer la cruenta realidad que se vivió en Europa en aquellos años. Realidades como la guerra, la discriminación, el holocausto, los centros de tortura, etc. son solo una pequeña muestra de lo que vivieron muchísimos millones de personas en aquel entonces. Uno de ellos recoge sus historias, recuerda sus vivencias. Es por eso que es difícil tratar estos temas, porque no son libros que nacen desde la imaginación de un autor, sino que recogen las experiencias de vida de sobrevivientes, personas que vivieron los horrores de la guerra y que quieren compartir su historia. Este es el caso de uno de ellos. Se trata del libro Infancia, escrito por Jonah Oberski, un niño que sufre las discriminaciones por ser judío en la Europa del siglo XX y comienza a tratar de relatar todas las vivencias que él estaba viviendo en aquel entonces. Discriminación, pérdida de sus derechos, comienza a relatar cómo es que la sociedad en aquel entonces se fue eclipsando a raíz de esta guerra. Sin embargo, todo su relato lo cuenta como si hablase un niño desde la infancia y desde la inocencia más pura. Los recuerdos de Jonah Oberski en sus pasos por los campos de concentración de Westerbrück y Bergen-Belsen son los que se relatan en este libro. Y es justamente en este campo de concentración, Bergen-Belsen, donde fallece Anna Frank, que es una de las mujeres de las cuales hablaremos también el día de hoy.
Si hablamos de guerra, la Segunda Guerra Mundial y el sufrimiento de los niños en ella, es imposible no hablar acerca de Ana Frank, una joven judía nacida en Alemania en el año 1929. Junto a su familia comenzaron a ver los primeros intentos de Adolf Hitler de volverse en contra de la raza judía. Comenzaron a haber restricciones a sus derechos, a sus libertades, un creciente antisemitismo y una situación económica muy difícil en Alemania. Es por eso que Ana, junto a su hermana Margot, sus padres, Otto y Edith, toman la decisión de mudarse desde Alemania hacia Ámsterdam, en los Países Bajos. Cuando Ana Frank tenía aproximadamente 10 años, es decir, en 1939, las noticias comienzan a correr muy rápido. Alemania ha invadido Polonia y con ello la Segunda Guerra Mundial ha comenzado. Esta situación les afectaba directamente. Sus libertades ya habían sido absolutamente corrompidas. No podían ir al cine o a los conciertos o principalmente tener un tiempo de esparcimiento en la plaza pública. Las escuelas también habían sido separadas. Las personas judías tenían que ir a escuelas distintas al resto de las personas. El padre de Ana, Otto, también pierde su empresa, ya que los judíos no podían ser dueños de ellas ni podían interferir directamente en la economía de estos países. El día 5 de julio de 1942, la hermana de Ana, Margot, recibe una carta diciendo que debía presentarse a trabajar en la Alemania nazi. Sin embargo, sus padres dudan de esta situación porque temen los peligros que esto podría significar. Es por eso que deciden comenzar a vivir en la clandestinidad. El padre de Ana, Otto, había comenzado a preparar una habitación para esconderse y retirarse de la vida tradicional que ellos llevaban. Es aquí donde comienza la famosa trama del libro de Ana Frank. En el cumpleaños número 13 de Ana Frank, ella recibió un regalo. Un libro, un cuaderno de notas en el cual ella fue anotando todas sus experiencias, miedos y vivencias que vivió mientras estaba junto a su familia escondidos en el sótano. Fue por medio de la radio que escucharon que el ministro de Educación de la época llamaba a guardar y esconder todo tipo de diarios que los nazis podrían haber encontrado y obtener información de ellos. Es por eso que Ana comienza a reescribir todas sus líneas, todos sus pensamientos, sus citas favoritas en un solo libro. Este es el famoso diario de Ana Frank. En el día 4 de agosto de 1944, la misión de Ana Frank de reescribir su diario se vio interrumpida. Por motivos que hasta el día de hoy se desconocen, la policía llegó al lugar donde la familia de Ana Frank se estaba escondiendo. Afortunadamente, el libro de esta niña estaba protegido por 2 fundas que lo preservaron hasta el día de hoy. Al ser tomados detenidos, la familia de Ana Frank comienza un tortuoso viaje que dura aproximadamente 3 días. En condiciones infrahumanas se ven obligados a viajar en un vagón absolutamente lleno. La comida escasea, el agua es muy poca y las condiciones de salubridad definitivamente son las peores. No existen baños, es solo un barril donde deben hacer sus necesidades. El destino los lleva a Auschwitz, donde 350 personas pierden la vida por solo una decisión de algunos de los generales nazis. En noviembre de 1944, la familia Frank es dividida. Edith y Otto se quedan en Auschwitz, pero Margaret y Anna son obligadas a ir al campo de concentración de Bergen-Belsen. Es allí donde contraen una terrible enfermedad. Esta les cobrará la vida. Se trata de la fiebre tifoidea. En 1945, tanto Anna como Margaret fallecen a raíz de esta enfermedad. Otto es liberado en Auschwitz por ayuda del ejército ruso. En esa situación se entera que su esposa ha fallecido. Él decide volver a los Países Bajos y estando allí se entera que también sus 2 hijas han fallecido en el campo de concentración. Estando de vuelta en casa, Otto encuentra los registros del diario que tenía su hija Ana. Motivado por sus amigos, decide publicarlo y comienza a ser un éxito inmediato.
la gente está interesada por conocer esta triste historia de vida. Desde aquel entonces, el éxito del diario de Ana Frank no se ha detenido. El libro ha sido traducido en más de 70 idiomas. Se escribe una obra de teatro y se filma una película, musicalizada por Michael Nyman. La gente de todo el mundo se familiariza con la historia de Ana y en 1960 el escondite de la familia Frank se convierte en un museo, la casa de Ana Frank. Su padre, Otto, permanece estrechamente involucrado, tanto con la organización como con el museo de la casa de Ana Frank hasta su muerte en 1980. Él espera que los lectores del diario tomen conciencia de los peligros de la discriminación, el racismo y el antisemitismo. Otra triste historia de niños sufriendo por la guerra es justamente esta, el libro El niño con el pijama de rayas. La historia de el hijo de un oficial nazi que comienza a vivir en las cercanías del campo de concentración de Auschwitz. Es allí donde conoce a un vecino, a un niño que, al igual que muchas personas, tenía un atuendo bastante peculiar. Era similar a un pijama de rayas. Este libro fue llevado al cine en el año 2008 y sin duda alguna es un libro que sí o sí debe pasar por nuestras manos si es que queremos saber sobre las atrocidades de la guerra. Otra joven adolescente que vivió los horrores de la guerra es justamente la autora de este libro que decidió escribir hace no muchos años atrás, el año 2019. Se trata de Edith Eger, una adolescente que en 1944 se vio obligada a vivir los horrores de la discriminación y la segregación judía. Junto a su familia también llegó al Holocausto en Auschwitz. Estando en el campo de concentración, conoció al famoso ángel de la muerte, el doctor Angel Mengele, cuya reputación es bastante tétrica. Los experimentos con humanos, con discapacitados, han sido documentados a lo largo de toda la historia. Su historia de vida comienza cuando se ve obligada a bailar entre medio de mucha gente que estaba siendo torturada en el campo de concentración. Fue tal el talento que tenía la autora de este libro que llamó la atención de los generales y eso le salvó la vida estando en Auschwitz. Tras bailar al ritmo del Danubio Azul de Strauss, frente al resto de las reclusas y los generales nazis, su éxito le valió un premio. Fue un trozo de pan el que recibió, y en gratitud y por la felicidad de aquel momento, en esas condiciones, ella prefirió compartir este trozo de pan con el resto de las personas que estaban en su celda.
este acto de generosidad le salvaría la vida un poco más adelante. Cuando ella y su hermana estaban muy enfermas, el resto de las reclusas, a causa de este acto de generosidad, le salvaron la vida. Al salvarse de Auschwitz, en el último día de liberación, Edith Heger decidió comenzar de nuevo. Viajó a Checoslovaquia y luego a Estados Unidos, donde comenzó a estudiar psicología. Comenzó una vida nueva en un país donde ni siquiera sabía hablar el idioma. Sin embargo, su valentía y coraje le ayudaron a doctorarse en esta materia. Fue en ese entonces cuando decidió contar su historia y compartir con nosotros sus tremendas enseñanzas de vida. Su ejercicio profesional lo ha dedicado a ayudar a muchas personas con grandes traumas, como por ejemplo veteranos de guerra, personas que han vivido algún accidente trágico, etc. Ella nos enseña con su historia de vida que está en nosotros el tratar de superar estas etapas difíciles, que en un estado de victimización el culpable siempre será el otro y no podemos sanar nuestras propias vidas. Una tremenda lección y una tremenda historia que merece ser leída. Les recomiendo La bailarina de Auschwitz, que está en dependencias de la Biblioteca Municipal. Similares historias de superación las encontramos en estos siguientes libros que también están disponibles en la biblioteca. Ladrona de libros, Las mujeres de Ravensbrück y El calvario de Helena. Son historias de mujeres que han logrado sobrevivir a una de las tragedias más grandes del último tiempo, pero que, sin embargo, han intentado dar un vuelco en sus vidas. La prensa local de nuestra ciudad publica el martes 10 de julio de 1945 noticias de uno de los países protagonistas del libro que está aquí a mi lado. Se trata del autor Vasily Grossman, un periodista que acompañó al ejército soviético en la Segunda Guerra Mundial como corresponsal de la Estrella Roja. En él retrata los horrores vividos y la destrucción que vieron sus ojos en dicha expedición. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica de la historia en Hiroshima, lo que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. A través de este documentado y trepidante relato, Gordon Thomas y Max Moganowitz nos muestran cómo fue concebida y desarrollada el arma más mortífera hasta entonces conocida y cuáles fueron los motivos para lanzarla sobre Japón y no sobre Alemania, como en un principio se había pensado. Este, sin duda, es un buen libro para leer. Si hablamos de guerra, no podemos olvidar dos factores importantísimos que influyen en esta: la política y la geopolítica. El político más importante de la época, el más adelantado de todos, el gran estadista Winston Churchill. Él es destacado por el actual primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, donde nos cuenta algunos capítulos de su vida y las negociaciones que tuvo que vivir en el período de las guerras mundiales. Se le considera como el hombre que cambió el rumbo de la historia en este período tan oscuro para la humanidad. El segundo factor a considerar luego de la política es la geopolítica, y este libro justamente nos habla de ello. Huyendo del infierno nazi, nos cuenta cómo fueron las políticas de inmigración judío-alemana que se produjo en nuestro país. Un grupo de personas buscando una nueva vida en los bellos horizontes de Chile. Como pudimos ver, la guerra, con toda la destrucción, la desolación y la tristeza que esta trae, no aleja las manifestaciones artísticas que surgen en medio de ella. Es por eso que hoy día, en Acordes Literarios, un espacio donde hablamos de música y literatura, quisimos recordar muchos títulos que han sido creados en este contexto. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta una próxima ocasión.